la bienvenida al próximo panel. En realidad es un panel de uno. Él es Horacio Cuervo, de IBM Argentina. Es responsable de desarrollar y consolidar la relación entre IBM y actores clave del ecosistema de la compañía, es decir, una red de proveedores de servicios. El título de su charla es Un tuit mueve montañas y va a partir de la base de lo que sucedió con el tuit Ni Una Menos, con el hashtag que a partir de un solo mensaje se llegó a viralizar, a convocar una marcha multitudinaria y a tener en un solo día 500.000 tweets. Además, analiza por qué un tweet de 140 caracteres tiene tanta información, tiene 65 piezas de metadata, es decir, información sobre nosotros, la ubicación geográfica, intereses, gustos, sueños, desafíos. Se publican 500 millones de tweets por día en el mundo y Horacio nos va a ayudar a analizar qué es lo que sucede. Bienvenido, Horacio. Wow. Todo tuyo. Gracias. Soy Horacio Cuervo, sí, tengo 22 años de IBM, mucho. ¿Les voy a hablar de IBM? No les voy a tratar de no hablar tanto de IBM. Ese soy yo. No sé si se viera ahí adentro, dice que soy un tipo creativo, imaginativo. También dice que soy un tipo que cuestiona un poco la autoridad. ¿Qué es esto? Esto es una herramienta que se llama Personality Insight. Me pareció piola mostrarles lo que estamos haciendo para entender cómo es la personalidad de una persona. Se basa en análisis psicolingüístico de lo que escribimos en Twitter. Lo que decimos en Twitter es como somos, lo que escribimos son los que sos. Lo que decimos en Facebook, en cualquier red social, nos muestra a nosotros como persona. Básicamente lo que dice, y a ver si este es el puntero láser, acá es que algo fácil de saber también con otras herramientas es que suelo tuitear los miércoles al mediodía, eso yo no lo sabía. Y bueno, sí, a la mañana es donde estoy más activo, se ve que mientras tomo un café o desayuno a veces tuiteo. Pero lo más interesante está acá abajo, que es el análisis de cómo somos cada uno. Nosotros podemos analizar, en función de lo que escribimos, sobre nosotros y sobre el resto, cómo es cada uno, si sos abierto, si sos introvertido, si sos consciente de lo que estás diciendo. O sea, esto es importante porque nos pueden analizar a nosotros. Ahí tienen un link. En realidad la herramienta se llama Personality Insight, pero hay un link que lo puse yo me pareció más cómodo para que se lo acuerden. Si quieren entrar, ahí escriben 100, 200 palabras sobre ustedes en español o en inglés y los analizan ustedes. Si quieren, lo pueden probar después, ¿sí? Hoy quería contarles un par de historias. Lo que no dice el chat anterior es que yo tengo dos nenes, uno de 12 y otro de 13. Y estuve estudiando con el de 13 hace un par de semanas el Valle de Colca. ¿Sabían ustedes que en el Valle de Colca está a 3.200 metros de altura, en Perú? Es 500 kilómetros más o menos al sur de Machu Picchu. ¿Qué característica tiene el Valle de Colca? Es que a 3.200 metros de altura no tenés es un clima muy seco en esa zona, no tenés mucha humedad y la tierra no es muy buena. Entonces los incas en ese momento, ¿qué hicieron? A los 3.200 metros de altura, donde la tierra es muy arenosa y poca humedad, sembraron papas. Más abajo, en el valle, que más cerca del río, es un río muy chiquito, muy finito, muy poca agua, pero es el valle más profundo del mundo. A esa altura ya podían tener tierra con un poco más de minerales y lo que tenían como interesante es que podían cosechar maíz. Y en el río, obviamente, podían criar algún animal, una llama, etc. Entonces, lo interesante es que en las distintas alturas ellos encontraron recursos naturales totalmente distintos. Ustedes me dirán, ¿para qué estoy hablando del Valle de Colca en un evento como este? Bueno, mi hijo me preguntó lo mismo. Y yo lo que les dije es que algún día iba a abrir un Social Media Day con un Valle de Colca. Con lo cual, está bueno. No, la realidad es que nosotros lo que estábamos estudiando, él estaba estudiando recursos naturales, ¿sí? Los incas buscaban tierra y agua para poder cosechar y mantenerse. Después vino Pizarro, los usó todos de esclavos y los mandó a buscar oro. Después vino el carbón, el petróleo. Y hoy nos estamos todos matando por los datos, ¿sí? Hoy nos estamos todos matando por los datos. El dato es nosotros el año pasado hablamos un poquito de esto, del nuevo recurso natural.
todas las empresas, todas las organizaciones, todas las sociedades, ya sea civiles, ONGs, empresas, negocios, están matándose por los datos, están queriendo usar los datos para hacer algo en favor de ellos o en favor de la sociedad. ¿Qué hicieron los incas? Prueba y error, ¿sí? O sea, fueron hasta los 3.200 metros de altura y probaron qué se podía cosechar y sembrar ahí. Ahí armaron las terrazas famosas, ¿sí? Esas que se ven en la foto, que mantenían la humedad y la calidad de la tierra. Después, obviamente nosotros podemos usar estadísticas del pasado y poder evaluar lo que fue sucediendo, que fue lo que hicieron haciendo ellos, y dijeron, acá cosecho papas, acá maíz, y acá solamente puedo criar ganado. Eso es lo que hicieron los incas. Les doy otro ejemplo un poquito más moderno. Todos conocen el queso parmesano. El queso parmesano es una marca de denominación de origen. Algunos, quizá los ejemplos les suelen descolgados, pero si en algún caso ustedes dicen, mira qué loco, por lo menos yo me voy contento de acá, le aviso. Porque el queso parmesano es una marca de denominación de origen. Nosotros vamos al supermercado y le decimos, quiero parmesano. En realidad es un queso de rallar, no es parmesano. El parmesano se hace en Parmigiani, ¿sí? Entonces se hace en el norte de Italia. ¿Qué le sucedía a esta gente con el tema de prueba y error? Hace 1000 años que se desarrolla este queso. Hace 1000 años que ese queso depende muchísimo de dos factores. El clima, y pasé de largo, hice lo que no querían los chicos que haga. El clima y las vacas y la leche, ¿sí? ¿Ustedes sabían que durante los últimos 500 años, todos los años se descarta más de un 40% del queso producido en Parmigiani o Parmigiano, no me acuerdo bien, en Parma? ¿Por qué? Porque la calidad de la leche no era la suficiente como para sacar un producto de calidad y que pueda ser autorizado como producto de calidad y como marca parmesano. ¿Qué hicieron? Empezaron a traquear de dónde venía cada uno de esos insumos y cuál es el clima que tenían en cada momento del año, y con eso pudieron bajar ese descarte a menos de un 20%. Ese descarte no solamente ayuda en la calidad, sino en la marca, lo que decíamos recién, escuchábamos recién en las charlas anteriores. La marca que presenta un producto de mejor calidad, y yo puedo definir cuánto vendo de ese queso, cuánto no vendo de ese queso, cuánto voy a producir ese queso el próximo año. Esto para que vean lo que es. Durante muchos años el hombre hizo prueba y error, y a través del análisis de datos empezó a bajar los márgenes de error, ¿sí? Ahí estoy. Otro caso de prueba y error. Esto obviamente es una turbina de avión. En una turbina de avión hay más de 100 sensores, ¿sí? Durante los últimos años y digamos, desde que la aviación es aviación, se trató de medir lo que sucede ahí adentro y se mide, pero se reacciona en función de, se prendió una lamparita, se apagó una lamparita, hay una lámpara roja, una lámpara amarilla, tengo que hacer un mantenimiento. Se fueron 6 meses para atrás, analistas de datos, expertos en informática de datos, en estadística de datos, y analizaron lo que sucedió durante los últimos 2 años, los anteriores 2 años, en cada uno de esos sensores, 100 sensores por turbina, y pudieron predecir en solamente 2 semanas todos los cambios y mantenimientos que se le hicieron en estos últimos 6 meses. ¿Qué significa esto? A partir de la utilización de análisis de datos, pudieron predecir qué estamos haciendo historia, y predigo lo que puede llegar a pasar. Hago una predicción de lo que puede llegar a suceder. Es un poco lo que estamos empezando, cómo fue empezando a evolucionar el tema del análisis de datos. Primero hacíamos prueba y error y nos acordábamos lo que pasaba. Y ahora uso datos anteriores, historia, y empiezo a predecir el futuro. Podemos evaluar un montón de historias, ¿sí? Fíjense, este es un caso interesante. A mí me gusta, me interesa mucho porque son estos aparatitos que usan ustedes ahora, los millennials, para medir cuando corren. Yo no corro, tengo como 20 kilos más que la foto que muestro ahí, ese es mi avatar. Básicamente lo que hace es medir qué hacemos, cómo nos movemos, cuándo nos levantamos, cuánto corremos, en qué lugar estamos, etc. Bueno, Jawbone, el producto se llama App4. El año pasado hubo un temblor, un terremoto en la zona de San Francisco, y Jawbone tuvo la idea de evaluar cómo reaccionaba cada uno de los... Hola, qué suerte, llega tarde y se pone en el primer lugar.
Marian, te quiero mucho, Marian. Jawbone lo que hace es, lo que hizo es mostrar, fíjense, a las 3:20 más o menos de la mañana, cómo se levantaron en cada uno, la gente se fue levantando a la noche por el temblor, en dónde se sintió más el temblor. Eso fue, para que lo vean, mucho más exacto que decir el terremoto fue en la zona de San Francisco, sino que se sintió mucho más en Napa, también se sintió en San Francisco, Oakland y Santa Rosa, pero casi no se sintió en Modesto, ¿sí? Fíjense cómo con Internet de las cosas ahora también podemos estudiar la historia, pero mucho más reciente. Este gráfico lo sacaron al día siguiente, ¿sí? Entonces ya podemos saber, por ejemplo, una compañía de seguros poder evaluar los riesgos que hubo en función de dónde se sintió más y dónde se sintió menos el terremoto. ¿Podemos ver un poquito más de historia? Ni una menos. Nosotros habíamos hablado un poquito, la introducción de la charla estaba basada en este tema, de cómo un tuit puede mover montañas, ¿sí? Cuando hablamos de mover montañas no estamos hablando de temblores, pero estamos hablando de temblores en la sociedad, ¿sí? No de terremotos, pero sí de temblores en la sociedad. Lo que estamos viendo, estos son algunos de los gráficos que nosotros le pedimos a Watson, nuestra inteligencia asistida, como decimos nosotros, nuestra supercomputadora, para que analice lo que sucedió en forma rápida, un análisis muy rápido de la base de datos que tenemos nosotros de Twitter, con los que hicimos una alianza muy grande el año pasado, donde nosotros disponemos de toda la base de datos histórica de Twitter. Fíjense lo que sucedió, obviamente para el 11 de mayo, cuando empezó a surgir el movimiento, hubo algunos tweets, hubo algún movimiento alrededor del Ni Una Menos, y empezó a crecer la posibilidad de hacer una gran movilización. La movilización fue entre el 2 y el 4 de junio, el 3, donde hubo un gran pico de tweets. Si nosotros analizamos estos datos, estamos hablando igual que en el caso de Jawbone, después no se habló más de eso, de Ni Una Menos, ¿sí? O sea, si analizamos estos datos, ¿significa que no se habló más porque analicé la cantidad de tweets? Si miramos la cantidad de retweets, que más o menos las fechas son las mismas, fíjense cómo hubo una réplica muy grande de cada uno de esos eventos, ¿sí? Todo esto, obviamente, se puede hacer un análisis mucho más profundo, mucho más en detalle, sobre qué tipo de personas tuitearon, desde dónde tuitearon, cuántos followers tiene cada uno, cuál es el sentimiento. Acá, lamentablemente, Watson no me ayudó en esta, pero me puso el positivo como rojo y el negativo como verde. O sea, bueno, no lo pude cambiar después. Pero la realidad es que muchos comentarios positivos, muchos comentarios que no los puedo calificar, pero normalmente este tipo de comentarios son comentarios que surgen, que son neutrales o que no los puede calificar por el tipo de idioma, por la ironía que nosotros ponemos incluso dentro de los mensajes que hacemos. Pero es muy importante cómo esto empezó a generar una réplica que hoy se da en la sociedad. En cada uno de estos picos que hay es un evento que hubo en la sociedad donde volvió a salir en el diario alguna chica o algún chico maltratado, etcétera. Ahora salió el siguiente movimiento que se está empezando a ver en Twitter, perdón, me fui de vuelta para adelante. El siguiente movimiento que se está viendo en Twitter es el tema de tratame bien o decime, sí, tratame bien, es hablame bien o decime las cosas como son, sobre todo por el tema de maltrato infantil. Significa que hay un cambio muy grande en la sociedad, ¿sí? Solamente evaluando datos podemos ya ver que realmente ese cambio se está empezando a dar. Va a tardar, es muy temprano todavía, hace un mes que fue esto, 2 meses, ¿sí? Déjenme darle un ejemplo un poquito más cercano a lo que nosotros hacemos y a lo que hablamos al principio sobre cómo analizo datos. Y nosotros acá un comentario nada más. Para nosotros social media no es nada más que Twitter y Facebook o Instagram, ¿sí? Social media también son los viejos emails, los viejos correos, los foros, ¿sí? Los blogs. Social media es todo eso, donde nosotros expresamos lo que nosotros pensamos. LinkedIn, las notas, los artículos, las mismas revistas son parte de social media. Nosotros cuando evaluamos la compra de un producto, ¿qué hacemos? Buscamos en Google, buscamos los artículos que hablan sobre el producto que nosotros estamos queriendo comprar y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Evaluamos nuestra decisión de compra. Este es un caso interesante. CIA en Brasil, en las perchas de algunos de los productos, sobre todo los que están publicados online, te muestra la cantidad de likes y votos positivos que tiene ese producto, esa prenda, en la página web, ¿sí?
Esto ya estamos empezando a movernos ya. Fíjense cómo hablábamos de historia, evaluar la historia. Primero hacíamos prueba y error. Evaluábamos la historia y tomábamos datos muy cercanos a lo que pasó ayer. Y ahora estamos hablando del tiempo real. Tiempo real donde decimos, le dieron un like a una prenda determinada y en la percha o en la misma caja te dice, mira, de todos estos zapatos que vos tenés adelante, le dieron 193 likes a esta prenda determinada. En cuanto a tiempo real, podemos hacer muchas cosas. Social media nos permite, por ejemplo, en el caso de Wimbledon, que esto es muy reciente, terminó la semana pasada, saber qué están opinando en un evento nuestro. Si yo estoy haciendo un evento como Wimbledon, ¿qué están diciendo de mí en las redes? ¿Quiénes hablan? ¿Qué dicen de los servicios? Las encuestas, etcétera. Pero social media es eso, no, también es devolver, ¿sí? Esto es también un caso ejemplo. Los Waratahs son subcampeones este año del Super 15, Super Rugby, y campeones el año anterior, en el 2014. Usan herramientas de análisis de datos de lo que dicen en social media para poder tomar decisiones sobre si hago cambios o no hago cambios en el equipo, cuál es el estado físico. Por ejemplo, esta persona está lesionada, por eso tiene un ranking de 14%, y entonces el técnico puede contestar, cambiar, hacer un cambio dentro del partido estratégico o de personas, pero también esto lo tiene disponible la sociedad. Ustedes alguna vez, no sé, los que les gusta el automovilismo, a mí me gusta, pero no tanto, pero una vez tuve la oportunidad hace muy poquito estaba en un restaurante y estaban pasando una carrera, la cantidad de datos que te muestran sobre la velocidad, el punto donde está, cuánto tarda en tomar una curva, etcétera, en qué cambio está moviendo el auto, si va en primera, en segunda o en tercera. O sea, hay muchísimos datos y eso es devolución hacia nosotros también. Nos hace más entretenidos a nosotros el hecho de ver una carrera. Iba a hablar de esto, pero no tengo ganas. Y bueno, acá otro ejemplo, clima. Nosotros hicimos un acuerdo muy grande con Weather Company. Weather Company es la dueña de Weather Channel, ¿sí? Ellos dicen Weather is business, ¿sí? Pero nosotros, Weather is business es a quién se lo están entregando esos datos. Imagínense que podamos entregarle a una compañía de logística toda la data de clima en tiempo real sobre lo que está sucediendo en un momento determinado y que él pueda decidir si saca o no saca un camión, ¿sí? Acá estamos hablando de vuelta en tiempo real. Otra cosa de tiempo real, ¿qué pasa si yo mezclo clima con Internet de las Cosas, con el tránsito, con los semáforos, con los eventos que me están diciendo a mí en las redes sociales, como para poder redistribuir el tránsito, prevenir una inundación, avisarle a la sociedad sobre lo que puede llegar a estar pasando? Todo esto lo estamos haciendo. De hecho, esto es una gráfica de una inundación en Río de Janeiro. Lo mismo para la prevención del clima. Si a esto, Internet de las Cosas, ya estamos hablando real time, Internet de las Cosas, datos, le sumamos identificación visual, reconocimiento visual de lo que está sucediendo, también puedo empezar a trabajar sobre, y me pasé de largo porque quiero apretar el láser, sobre prevención de delito en tiempo real, ¿sí? Esto lo estamos haciendo en el estado de Nueva York. Otra cosa interesante que yo les mencioné a Watson un par de veces. Watson es una supercomputadora. Nosotros le decimos supercomputadora, nosotros le decimos inteligencia asistida. Es inteligencia asistida porque no es inteligencia artificial. Es una computadora que lo que hace es explorar un determinado corpus de datos, un determinado datos, lo aprende. En función de aprenderlo, nosotros le podemos hacer preguntas y él genera una hipótesis. Esa hipótesis, a partir de esa hipótesis, nosotros podemos decir si esa hipótesis es positiva, negativa, nos sirve o no nos sirve, ¿sí? Y entonces ahí vuelve a aprender. Eso lo maneja todo en un contexto, no es como que yo le pregunto y le tengo que hacer toda la consulta entera, sino que cuando yo le pregunté sobre un dato determinado y la siguiente le repregunto, ella sabe que yo le venía preguntando sobre esto y maneja el contexto de que en la pregunta anterior yo ya estaba hablando. ¿Para qué estamos usando Watson? Es un experimento todavía, si bien ya está comercializado. Es una cosa que va a ir evolucionando mucho en el tiempo. Hoy Joan decía, nosotros estamos trabajando, acabamos de anunciar la semana pasada
un nuevo chip de 7 nanómetros, que es el chip más pequeño y más potente que hay en este minuto, está llegando a la capacidad de procesamiento del cerebro, pero lo interesante de esto no es eso, es que ya estamos empezando a trabajar con computación cuántica, lo cual agrega muchísima masa de computación, muchísima cantidad de procesamiento en el momento, lo que nos permite es meternos más con visualización, meternos más con reconocimiento de video y de sonido. Lo estamos usando mucho para medicina. Obviamente esto nosotros se lo entregamos a las universidades y centros de estudios en Estados Unidos. En la región lo estamos haciendo con 2 centros de estudio. Me queda muy poquito tiempo, pero voy a tratar de contarles lo que estamos haciendo. Primero, obviamente, para identificar el tratamiento. Imagínense ustedes leyendo 5 millones de historias clínicas para poder definir un tratamiento X de una enfermedad. Watson te lo hace, ya lo hizo, ya aprendió. Entonces el médico les dice, paciente, 40 años, tales características, tal sintomatología, tiene este historial. Watson busca el historial, busca todas las historias clínicas con lo mismo y te plantea 2 o 3 alternativas de tratamiento. Vos le decís cuál fue la que aplicaste y él sigue aprendiendo, ¿sí? Ingesta datos y a partir de ahí te hace una devolución. Esto ya existe, se está usando en el Medical Center en Nueva York, lo está usando la Clínica Mayo. También se está usando en laboratorios para investigar las curas de algunas enfermedades, muchas relacionadas con el tema del cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo. Por ejemplo, para lanzar una droga, un laboratorio necesita 10 meses, 3 personas para solamente leer todos los papers sobre esa droga que hubo y bajarlos a datos y poder ahí recién hacer una pregunta. Watson te lee eso en 15 minutos y vos ya tenés la posibilidad de encontrar relaciones entre las distintas drogas. Esto es lo que estamos haciendo en cuanto a inteligencia asistida. Es inteligencia asistida porque la computadora solamente potencia mi capacidad de tomar una decisión. No es inteligencia artificial. No toma la decisión por mí. Algo que nos decía hace poco Fabio Gandur, que es un investigador de IBM que trabaja en el Research Center en Nueva York, nos decía, en matemática 4 más 4 es 8. En inteligencia asistida 4 más 4 tiene un 99,99% de probabilidad de que sea 8. Pero puede fallar, ¿sí? ¿En qué otras cosas la estamos usando? Obviamente estamos haciendo todo esto, como es un experimento y empieza en modalidad de lab, lo estamos usando, por ejemplo, para evaluar todos los videos de TED y uno va a poder, en esto lo estamos haciendo en procesamiento ahora, va a poder, en función de las características que uno va poniendo sobre lo que está viendo, le va a recomendar el video que tiene que ver, cuál video, cuál es el siguiente, qué te conviene. Estamos haciendo este tipo de análisis, ¿sí? Obviamente se está usando en otras cosas y lo estamos empezando también a aportar. En el caso, obviamente, lo más fácil, si lo usamos en medicina, ¿dónde lo podríamos usar? En veterinaria, ¿no? Entonces lo estamos empezando a implementar también en veterinaria, sobre todo porque algo muy interesante. Los perros no nos contestan, con lo cual, en cuanto más podamos medirle, y en cuanto más podamos ponerle sensores sobre su comportamiento, sobre la historia de ese perro, vamos a tener más datos sobre ellos. Un caso interesante es el de bibliotecas y centros de estudios donde tienen muchos datos ya digitalizados. En los Estados Unidos, ustedes no sé si alguno conoce La Ley acá, la revista La Ley, es toda la jurisprudencia, los dictámenes, las leyes, etcétera, digitalizados. Bueno, Watson ya tiene ingerido toda esa información en Estados Unidos sobre jurisprudencia, normativas, etcétera, de Estados Unidos. ¿Qué hace esto? Le resuelve un 40, un 50% del tiempo que gasta un abogado en su vida leyendo expedientes. ¿Sí? O sea, cualquiera que tenga un abogado amigo sabe que los primeros 2 o 3 años de su vida son ir al juzgado con los papelitos abajo del brazo, ir a buscar jurisprudencia, etcétera. Esto cambia la profesión del abogado. Así como cambió la del médico, puede llegar a cambiar la profesión del abogado. Vuelve a ser abogado, vuelve a dedicarse a lo que realmente es su propósito en la vida. Y esto es interesante también, le implementamos Watson dentro de algunos juguetes para lo que es enseñanza para chicos que tienen alguna discapacidad, chicos y no tan chicos, donde usando Watson, en este Cognitoy se llama, pueden hablar con el aparato sin necesidad de tener una interfaz más que la de la voz. Hablan con el aparato, contemos de 1 hasta 10, cuenta 1, 2, 3, hasta 10. Si se equivoca, vamos de vuelta. O sea, un montón de temas de aprendizaje que se resuelven a través de no tener una interfaz pantalla adelante para que los chicos aprendan. Esto es todo lo que les quería decir. Simplemente ahora ya tienen un tema.
cuando vayan a la previa el fin de semana o mañana en un after hour, digan, che, ¿sabías que los incas hicieron terrazas en Colca? Muchas gracias. Hasta luego.